Muy buenos días y bienvenidos todos a este encuentro previo, antes de la Asamblea General del Grupo AN, que por fin vamos a celebrar físicamente, ya sin restricciones, nos vemos las caras. Pero en nombre del Grupo AN, sobre todo queremos dar las gracias a todos los socios cooperativistas que estáis hoy aquí. Además del trabajo diario que hacéis, estar aquí y compartir y aprender unos de otros es lo que hace de esta gran familia cooperativa pues, el Grupo AN. Y es lo que queremos, seguir creciendo y siendo líderes, así que enhorabuena también por hacer el esfuerzo de venir un poquito antes. Y yo no voy a hablar más porque tenemos aquí al presidente del grupo que va a dar la bienvenida en condiciones a este encuentro, Francisco Arrarás. Por favor, toma la palabra. Queridos socios cooperativistas, amigos, bienvenidos a este encuentro de diálogo, conocimiento y reflexión. Me produce una gran alegría veros a todos aquí y tener además la oportunidad de disfrutar juntos de todas las iniciativas que hemos preparado para dinamizar este encuentro, lo que demuestra que prácticamente hemos alcanzado la plena normalidad pospandemia. Si el año pasado ya pudimos recuperar presencialmente a la Asamblea, este año hemos podido organizar también esta reunión previa donde abordaremos algunos asuntos clave para adaptarnos al futuro. Un futuro que exige atender las exigencias y demandas del mercado, que pasan por producir alimentos sostenibles. Voy a ser breve porque tenéis mucho que compartir. Únicamente quisiera hacer hincapié en cómo debemos lograr esos objetivos que perseguimos y así creo que comprenderéis mejor aquello que vais a tener ocasión de ver y escuchar hoy, el propósito y el hilo conductor de todas las iniciativas y proyectos. En primer lugar, tendréis la oportunidad de conocer un estudio sobre el ciclo de vida de las cooperativas, una investigación muy interesante que realizaron dos estudiantes brillantes de la Universidad Pública de Navarra en el marco de la cátedra que Grupo AN mantiene con esta universidad. No quiero desvelaros aún las conclusiones para no robar protagonismo a los ponentes, pero sí apuntar un par de reflexiones que estoy seguro van a sobrevolar las intervenciones de esta mañana. Primero, no hay adaptación al mercado sin el compromiso de los socios en la toma de decisiones. Somos nosotros los que estamos en esta sala, junto a los otros socios que ahora mismo estarán trabajando en las explotaciones y plantas, quienes debemos proponer, reflexionar, cuestionar de manera propositiva. En definitiva, participar en el rumbo de nuestra cooperativa. Ese sello participativo debe acompañar siempre nuestra forma de hacer y nos permitirá seguir siendo competitivos. Segundo, la innovación es un factor fundamental para asegurar la competitividad y permanencia de las cooperativas. Es importantísimo mantener la tensión. En ese sentido, tendréis ocasión de conocer algunos proyectos de innovación que en los últimos años hemos venido trabajando en el Grupo AN, así como el fin de estos. La directora de la Fundación AN, Maite Muruzábal, os presentará un libro que esperamos os sea de gran utilidad. A continuación, técnicos expertos explicarán algunos proyectos especialmente relevantes. Como sabéis, estamos orientando nuestros esfuerzos en desarrollar nuevos productos adaptados a las tendencias del mercado y el consumidor. Tenemos que repensar la forma en la que producimos alimentos para hacerlo de una forma sostenible. En el último tramo del encuentro, Beatriz Romanos, divulgadora especializada en FoodTech, ofrecerá algunas pinceladas sobre cómo será la alimentación del futuro. Seguro que su visión nos da pistas para estar mejor preparados para los mercados que vienen. Y para finalizar, se ha preparado un apartado centrado en la relevancia que tiene la cooperación y las alianzas en este contexto de máxima competitividad. Concluyo agradeciendo a los ponentes su disponibilidad y generosidad para hacernos pasar y abrirnos la mente, para hacernos pensar, y abrirnos la mente. Gracias a José Luis Gabriel, investigador de CSIC, Luis Miguel Arregui, profesor de la UNA, Héctor Llorente, agricultor de Igocal, Beatriz Romanos, editora de la revista Tech Food Magazine, Roseline Chané, CEO de Sanigrán, y Liborio Oficialdegui, CEO de la granja Los Alecos. En suma, el objetivo de este encuentro que hoy analizamos es generar conocimiento
para consolidar el liderazgo del Grupo AEN en el sector agro. Hemos alcanzado una envergadura que nos permite ser considerados una referencia en España, pero debemos ser humildes. A nivel europeo y, más si cabe, a nivel mundial, existen cooperativas con tamaños muy superiores. Y es importante que nos fijemos en qué están haciendo para estar a la altura de los grandes líderes, aunque es muy importante que no olvidemos nuestra esencia. Somos un grupo cooperativo y lo seguiremos siendo siempre que sepamos mantener nuestras señas de identidad, unas señas que recoge muy bien el antetítulo de este encuentro: cooperar comprometidos. No lo olvidemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues ya lo ha dicho él, que hay una mañana muy interesante. Yo lo que os puedo decir es que se ha preparado con muchísimo cariño y un gran esfuerzo por parte de algunos de los ponentes que van a pasar por aquí. También anunciaba el presidente que ahora vamos a ver un vídeo y estaría bien tomar buena nota. Lo decía, había 2 estudiantes de la cátedra del Grupo AEN en la UBNA, analizaron en su trabajo de fin de grado, bajo la tutoría de la profesora Catherine Simón, el ciclo de vida de 5 cooperativas. Nada más y nada menos que la más grande del mundo, que está en Japón, la más grande de Europa, que está en Alemania, otra en Dinamarca y 2 en Estados Unidos. Seguro que hay pinceladas que nos vienen muy bien para aprender, así que vemos este vídeo. Buenos días, estimados representantes de este consejo, de esta asamblea del Grupo AEN, otros técnicos, otros compañeros, todos nosotros que trabajamos y colaboramos en lo que es el sector agrario. Mi nombre es Catherine Simón, soy profesora del Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra y ya desde hace unos cuantos años que defendí mi tesis doctoral sobre una aproximación empresarial al sector cooperativo. Ha llovido mucho, aunque este último verano haya llovido poco. En la Universidad Pública de Navarra, a través de la cátedra de Grupo AEN, hemos realizado algunos trabajos con estudiantes que han realizado prácticas en vuestra empresa. La primera pregunta que nos hicimos es cuánto de importante es el sector cooperativista en el sector agroalimentario. Y en el último informe de World Monitor Comparative podemos ver que casi el 33% de las cooperativas más grandes a nivel mundial son cooperativas agroalimentarias y Grupo AEN ocupa la posición número 256. Esto nos llevó a pensar que teníamos una oportunidad importante para analizar en profundidad cuál era la dinámica y todo lo que significaba un modelo de éxito cooperativo, y lo que hicimos fue basarnos en los estudios que realizó el profesor Michael Cook en una publicación del año 2018 sobre el ciclo de vida de la cooperativa. Este ciclo de vida de la cooperativa lo que hace es asociar una cooperativa más larga y más competitiva, con un ciclo de vida más largo, vinculándolo a una serie de fases, desde la propia creación de la cooperativa, el diseño organizativo o el crecimiento. 2 puntos importantes en todo lo que nos habla Michael Cook. La primera cuestión nos indica que el modelo de éxito en el ciclo de vida de una cooperativa está relacionado con cooperativas que son capaces de realizar ajustes cuando aparecen divergencias o fricciones en la actividad ordinaria, y que aquellas cooperativas que son capaces de ajustar la realidad a esa forma de competir en el mercado van a poder seguir creciendo y van a poder seguir
desarrollándose. Indudablemente, si no somos capaces de ajustar, iremos a otras fases de introspección, tendremos que replantearnos nuestro modelo cooperativo y en una quinta fase habrá que pensar si nos transformamos radicalmente, si salimos del sector, si continuamos, etcétera. Además de los ajustes, hay un aspecto que nos llamó la atención cuando hicimos los estudios y está relacionado con lo que se denomina el genio cooperativo. ¿Qué es el genio cooperativo? El genio cooperativo es la capacidad que tienen los socios cooperativistas de conseguir ajustar con éxito todas las fricciones. La primera cuestión del genio cooperativo es que son los socios cooperativistas quienes son los genios. La segunda cuestión está relacionada con una acepción del cambio constante. No vamos a poder estarnos quietos. Y la tercera cuestión importante es que es un cambio comprometido. A partir de estos estudios que trabajamos y también con el modelo de éxito cooperativo de Carlsberg, lo que hicimos fue estudiar, elegir de entre las 10 mayores cooperativas a nivel mundial, cuáles eran aquellos estudios de caso que podían ser un referente para que Grupo AN pudiera tener una información en profundidad sobre cuál había sido el proceso de toma de decisiones de estas cooperativas que han marcado el éxito. Bienvenido, Imanol, otra vez a la universidad después de tanto tiempo. Y lo que me gustaría es plantearte un par de preguntas. Si te parece, te hago una primera pregunta, me respondes, y una segunda pregunta. La primera de ellas está relacionada con las cooperativas, nos hablas un poquito de las cooperativas que tú analizaste y sobre todo cuál fue la orientación hacia la internacionalización que realizaron estas cooperativas. Bueno, pues la verdad que es una pregunta muy interesante, es una de las preguntas que traté de resolver a la hora de realizar mi trabajo de fin de estudios. En primer lugar, analicé el modelo de ciclo de vida de la cooperativa americana CHS y después analicé el modelo de ciclo de vida de BayWa, cooperativa más grande a nivel europeo, que se encuentra su sede en Alemania. A la hora de analizar los diferentes factores de éxito que han llevado a estos gigantes cooperativos al éxito, estaba la internacionalización, intentar llegar a nuevos lugares y tratar de expandir su modelo cooperativo, y a destacar principalmente que estas fases de internacionalización que desarrollaron tanto CHS como BayWa tuvieron lugar en momentos en los que a lo largo de sus ciclos de vida surgieron algunas divergencias o ciertas fricciones en el modelo que estaban desarrollando en el momento. Entonces, esta internacionalización llegamos a la conclusión de que fue como algo exitoso para dichas cooperativas porque gracias a esta expansión de sus fronteras lograron un mayor reconocimiento de su marca a nivel mundial y también esto supuso un enorme crecimiento para ambas cooperativas. Muy interesante, la verdad. Y ya una segunda pregunta que también es algo que en las empresas, en las cooperativas de las que nos estás hablando fue relevante. La política de alianzas, este crecimiento, esta orientación internacional, ¿hubiera sido posible encerrados en nosotros mismos o el tejer alianzas con otras cooperativas resultó un factor determinante? Pues la verdad que es justamente lo que dices. Después de haber analizado dichas cooperativas, llegué a la conclusión de que este tipo de alianzas estratégicas entre unas cooperativas y otras han llevado al crecimiento a las grandes cooperativas que hoy en día están situadas entre las mejores reconocidas a nivel mundial. Sin este tipo de alianzas estratégicas hubiera sido imposible alcanzar los niveles a los que han llegado las grandes cooperativas a día de hoy. Muy interesante, la verdad. Bueno, además de Imanol, otro estudiante que realizó prácticas en el Grupo AN y que también hizo su trabajo fin de estudios es Alexandra Tomlinson, que hoy nos acompaña desde París. Bienvenida de nuevo otra vez a la Universidad Pública de Navarra, Alexandra. Me gustaría realizarte una primera pregunta.
¿cómo crees que se puede identificar o cómo piensas que estas cooperativas que tú analizaste fueron capaces de desarrollar lo que hemos denominado el genio cooperativo? Es una muy buena pregunta, ya que el genio cooperativo del que nos habla Michael Cook explica cómo las cooperativas tienen que adaptarse y continuamente cambiar durante lo largo de su ciclo de vida. Es muy importante este concepto porque las cooperativas al final pasan por distintas fases de su ciclo de vida y están continuamente cambiando y adaptándose al mercado. Por ejemplo, para Zeno, la cooperativa japonesa sigue todavía en su primer ciclo de vida, por lo que podemos ver que tiene un gran genio cooperativo, ya que está continuamente cambiando y adaptándose. Por ejemplo, la de Land O'Lakes de Estados Unidos, su primer ciclo de vida duró 84 años, que vemos que es un ciclo de vida muy largo para este tipo de cooperativas agrarias, y es gracias a este genio cooperativo y esta capacidad de adaptarse a los problemas que puedan surgir, ¿no? Y como hemos visto también con la diversificación de producto, han sabido saber cuáles son las zonas, las áreas no rentables, y han sabido diversificar y quitar estas áreas y cambiarse continuamente. Bueno, muchas gracias. La verdad es que esta era una de esas preguntas que fue todo un reto para identificar. La segunda pregunta que quería hacerte está relacionada con la diversificación de estas cooperativas. Son cooperativas que a lo largo de todos los años, alguna en segunda y tercera fase del ciclo de vida, han cambiado de forma sustancial el catálogo de productos que estaban comercializando. No sé si nos puedes hablar algo sobre la diversificación. La diversificación de los productos ha sido muy importante para las tres cooperativas. Estudié tanto una cooperativa japonesa, Zeno, como una danesa, DLG, y una americana, Land O'Lakes. Para la japonesa fue muy importante, ya que se había consolidado tanto en Japón como también en Estados Unidos, y el tema del grano en Estados Unidos es muy importante, ya que tiene mucha producción ahí. Entonces, como había establecido algunas alianzas con Estados Unidos, ha podido producir su producto ahí para luego también tener su producción nacional con el tema del arroz. Luego, para la danesa, fue muy importante diversificar sus productos en ciertas áreas. Estuvo en 5 áreas distintas, pero más tarde diversificó su producto solo en 3 por tema de crecimiento, que había sido demasiado. Y finalmente, para Land O'Lakes se centró en 3 áreas, en la agrícola, la energética y la de lácteos, y así ha podido crecer nacionalmente en Estados Unidos gracias a centrarse solamente en estas 3 áreas. Gracias, Alexandra. Saludos desde la Universidad Pública de Navarra y bienvenida de nuevo. Ya para terminar, me gustaría identificar realmente 2 puntos críticos de todo este estudio. El primero de ellos está relacionado con el compromiso de los socios cooperativistas en participar en una toma de decisiones que nos va a ayudar a gestionar de una manera más eficaz, de adaptarnos a todos estos ajustes que nos está pidiendo el mercado. El segundo punto crítico está relacionado con el tiempo, la importancia de ser capaces de detectar la necesidad de tomar estas decisiones y estos ajustes ex ante. Puntos comunes de todas las cooperativas que hemos analizado, 4 puntos comunes imprescindibles para comprender un ciclo de vida basado en la longevidad y en la competitividad. El primero de estos puntos es la diversificación. Todas las cooperativas analizadas han sido capaces de diversificar sus productos. No tenemos que tener miedo a lanzarnos, basándonos en la innovación, a nuevos productos que seamos capaces de comercializar con o sin transformación. En segundo lugar, está basado en la internacionalización. Tenemos que encontrar nuevos mercados, tenemos que ser capaces de comercializar esos nuevos productos en nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos nichos de mercado. El tercero está relacionado con el tamaño organizativo. Tenemos que ser capaces de tener una organización acorde a estos nuevos requerimientos de diversificación y de orientación internacional. Y lo que consideramos que ha sido el punto clave para poder gestionar toda esta innovación
con un horizonte a largo plazo, es una política de alianzas. Todas las cooperativas analizadas han tejido una red de alianzas a lo largo del tiempo, que es lo que les ha permitido mejorar la innovación, incorporando nuevos procesos, nuevos productos y con una orientación basada en la internacionalización. Cada vez más tenemos que ir unidos en una red que nos permita competir en el mercado. Muchas gracias por colaborar con nosotros, por dejarnos participar en todo este trabajo que para nosotros es muy gratificante, y nada más que despedirnos, que paséis una muy buena jornada. Adiós. He visto a alguno tomar buena nota, de hecho algunos sigue tomando buena nota, yo también, diversificación, internacionalización, alianzas, pero sobre todo que me quedo con el compromiso de los socios. Y estar aquí, yo creo, aquí tenemos a la directiva, es importante, ¿verdad? Este compromiso para llegar a esos acuerdos y que sigamos creciendo. Bueno, pues ahora llega el momento de los retos en innovación y sostenibilidad, y van a comenzar con una presentación muy especial de la directora de la Fundación del Grupo, Maite Muruzábal, que va a subir por aquí ahora mismo nos va a presentar algo. Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar aquí de manera presencial después de todo este tiempo en este encuentro que lo utilizamos antes de la Asamblea para que sea un momento de reflexión. Como sabéis, en el año 2016 nos reconocimos como entidad asociativa prioritaria y desde entonces ha sido una de las herramientas que nos ha ayudado a seguir creciendo y a seguir diversificando. Pero estamos en una posición en la que casi hemos duplicado desde que empezamos a ser entidad asociativa prioritaria, pero como habéis visto hay otras cooperativas a nivel europeo y a nivel mundial que tienen un recorrido mucho mayor y un recorrido en el que han sabido diversificarse, han sabido adaptarse a los cambios, y eso nos generó la curiosidad de plantearles a la universidad pública dentro de nuestra cátedra hace 2 años realizar una serie de trabajos porque teníamos curiosidad de ver esas grandes cooperativas cómo habían llegado a alcanzar esas diversificaciones y esos mercados. Han salido palabras muy importantes dentro de las conclusiones, ¿no? Esa capacidad de ajustar es fundamental, que los socios sean los que estén comprometidos en dar esos ajustes necesarios y siempre preparados para este cambio constante. Y como conclusión, las 5 cooperativas tenían un factor común, que era, habían diversificado, habían llegado a generar nuevos productos, a generar nuevos mercados, habían hecho internacionalización también y siempre habían estado ajustando pues, el tamaño organizativo a esas necesidades. Y luego pues, lo que concluía esa red de alianzas importante, bien extendida. Entonces, bueno, pues esto nos ha refrendado, las conclusiones de este trabajo nos ha refrendado las cuestiones que ya también veníamos trabajando, ¿no? Esa apuesta que llevamos tiempo haciendo por la innovación desde Grupo AN. Vemos que es importante innovar para abrir el foco a nuevos productos y a nuevos mercados. Entonces, bueno, pues con este libro hoy hubiéramos querido hacer una pequeña presentación de todas las cosas que vamos haciendo, porque a veces nos parece que hacemos muchas y que no terminan de llegar, y queríamos contaros uno a uno todos los proyectos, porque además siempre nos entusiasman, todos nos encantan, pero pues nos resultaba imposible porque tendría que ser una jornada mucho más larga. Luego tenemos la Asamblea, con lo cual planteamos en muy poquito tiempo hacer este libro en el que hemos recogido todos los proyectos en los que nosotros estamos trabajando. Estos proyectos lo que intentan es ir abriendo todas esas tendencias, estar preparados para el cambio y ayudarnos a centrar. Como veis, algunos de ellos, para intentar recogerlos mejor, nos hemos apoyado en algunas de, pues, por supuesto, en socios con los que colaboramos, socios productores, con cooperativas también, y lo que hemos hecho es poner un código QR en el que hemos ido añadiendo, cuando tengáis más tiempo de analizar el libro, veréis, pues ahí hay vídeos donde sale participando socios con los que hemos ido haciendo estos proyectos en conjunto. Luego también este libro lo que también ha recogido son proyectos de comunicación y de educación. Al final, contar lo que nosotros hacemos es importante, sobre todo porque estamos orientados a llegar al mercado y llegar al consumidor.
Y ese contacto continuo pues es importante. Hay proyectos como el que tenéis aquí, trabajamos tanto con avícola como con hortícola, en general un código QR, que era algo más que un código QR. Por un lado, daba información de todo el proceso de producción, información muy transparente de cómo desarrollamos nuestros productos, pero además tenía la posibilidad de que el consumidor interactuase con nosotros, con una encuesta, tenía un poquito más. También estamos trabajando en muchos proyectos con niños, ¿no? Creemos que ese enlace desde el inicio de nuestros productos con la gente y con el futuro, pues también es muy importante. Hay otra parte en el final del libro, lo voy a decir muy rápido porque es un día muy cortito y bueno, pues tenéis el libro y lo podréis luego analizar mejor, pero sí que un poco las puntualizaciones. Hemos puesto también todos los trabajos fin de grado que hemos ido desarrollando con distintos estudiantes. Nosotros solemos hacer las prácticas curriculares junto a trabajo fin de grado, pero siempre lo planteamos como algo nuevo. No planteamos hacer cosas que hacemos habitualmente dentro del grupo, sino siempre que supongan abrir nuevas líneas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues los dos estudiantes que han estado con nosotros con el tema del ciclo de vida nos hace abrir nuevos campos de trabajo. Y también lo planteamos que también sea para la universidad, ¿no? Temas que ellos mismos también empiecen a abrir como nuevos campos. Y luego este planteamiento de trabajo con ellos lo vemos como una apuesta a futuro dentro de esta red de alianzas, no solamente para que podamos tener grandes talentos trabajando con nosotros, sino también establecer esa red de alianzas. Irán a otras empresas, a otras cooperativas, a otros sitios del mundo. Pues Alexandra está en París y es una red de alianzas muy positiva también para nosotros. Y un poco por terminar de contaros el tipo de proyecto que tenéis aquí, pues bueno, también la sostenibilidad es fundamental. En estos proyectos, sobre todo, son los que más trabajamos en colaboración con todos, porque la sostenibilidad, nosotros como organización cooperativa, cada uno tenemos nuestro papel, el socio productor, todos con un objetivo común, que es producir alimentos y ponerlos en el mercado. Y el productor se dedica a producir estos alimentos de una manera sostenible, económica y medioambientalmente. Las cooperativas de primer grado están cerca de los productores, ayudándoles a todo lo que necesitan en esos servicios de apoyo para producir estos alimentos, y nosotros como cooperativa de segundo grado lo que hacemos es estar cerca del mercado, cerca del consumidor, intentando alinear todas estas cuestiones. Por supuesto que la sostenibilidad no la podemos hacer solo como organización cooperativa. Dentro de todo esto nos tenemos que apoyar en nuestras organizaciones agrarias que están alrededor de nosotros, en los centros tecnológicos, en las universidades. Es un reto muy grande en el que tendremos que ir trabajándolo todos en alianza. Y un poco por finalizar, para que veáis el ejemplo de qué es lo que vais a ir viendo en estos códigos QR que podéis ver en el libro, pues vamos a poner uno de los vídeos y bueno, pues os animo a que luego más tranquilos en casa pues vayáis viendo cada uno. Hay algunos que son muy interesantes, incluso hay vídeos en 3D, los hemos hecho en avícola, en hortícola y en cereales, unos vídeos que los podéis poner, pues si no es con gafas, con el móvil, moviéndoos y bueno, pues os invito a que le dediquéis un tiempo y que es interesante. Mi nombre es Héctor Llorente, soy de Cabreros del Río, la provincia de León. Soy socio de la cooperativa Ucogal y ahora estamos en un campo de maíz que le estamos haciendo siembra de trigo. Con el proyecto que estamos llevando a cabo con el Grupo AN, lo que estamos desarrollando es siembra variable en nuestras tierras. Hacemos siembra variable por el simple hecho de que nos permite sacar la máxima producción de nuestras tierras. ¿Por qué? Porque con la siembra que estamos realizando a 3 fases, como si dijéramos, entre la cooperativa Ucogal, entre una casa de semillas y la propia comunidad de regantes, lo que hacemos es, con las fotos que nos mandan de los satélites, vamos sembrando según la necesidad del terreno de la tierra. Donde hay terrenos más arcillosos o más fuertes solemos sembrar más planta y donde son más ligeros solemos sembrar menos planta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que empuja menos, de que puede menos. Entonces, de esa manera podemos sacar más producción. Hace 6 años empezamos a hacer este proyecto con el fin de sacar el máximo rendimiento a nuestras tierras y hemos visto que el maíz, haciendo siembra variable, produce entre un 8 y un 10% más en nuestras fincas. Y el trigo, que llevamos 2 años haciéndolo, producen entre un 8 y un 10% más también. Sí, a nivel de producción, a nivel de rentabilidad, estamos viendo que hay beneficios y produce más la tierra gastando menos semilla y menos agua.
Como ya no está aquí Maite, enhorabuena por todos esos proyectos y por ese libro que además sé que ha sido un empeño en poquito tiempo y de gran calidad, así que hay que disfrutarlo. Yo creo que todos o casi todos los que estamos aquí sabemos de la importancia del suelo. Algunos hemos comido, crecido y estudiado gracias a lo que la tierra nos ha dado. Ahora vamos a hablar precisamente de suelo, del nitrógeno, del agua. Y como también hablábamos de compromiso, pues tenemos aquí bastantes comprometidos. Ahora vienen 3, especialmente uno, ahora me van a entender. Vamos a tener la ponencia de José Luis Gabriel, que es investigador del INIA-CSIC, ya puedes ir subiendo por aquí, José Luis, de Luis Miguel Arregui, profesor del Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación de la UBNA, aquí, aunque te dé la espalda, yo ahora mismo me voy. Ellos van a hacer una ponencia y después va a haber una tertulia entrevista. ¿Y quién la va a hacer? Pues lo acabamos de ver en el vídeo. Héctor Llorente. Él dice que es agricultor, socio-cooperativista y es eso, pero iba a hacer de periodista. Así que ya pedimos perdón, dice si alguna vez si se pasa del tiempo, si no. Vete subiendo, Héctor. Él es eso de la cooperativa UCOGAL de Castilla y León. Así que muchas gracias por atreverte y por aceptar este reto. El tiempo es tuyo, tú lo controlas, las preguntas también, así que ahora mandas tú, Héctor. ¿Ya les pregunto? No, primero van a hacer una ponencia de 5 minutos. A ver, mira, necesitáis primero esto para pasar, que nos lo han llevado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme para pasar esta mañana hoy con vosotros. Os voy a contar muy rápido, porque me lo han pedido, por favor. Todos sabéis la importancia que tiene el agua y el nitrógeno en los cultivos. Yo os voy a intentar explicar un poquito cómo, manejando bien las dos cosas, podemos rentabilizar mucho mejor las explotaciones, ¿vale? Partiendo de la base de cómo funciona el nitrógeno y el agua en el suelo, pues bueno, pues todos sabemos que en nuestros suelos tenemos una cantidad de materia orgánica, que puede ser de restos de cultivo, que puede ser materia orgánica que está en el suelo, que cuando tenemos agua y temperatura, pues se va a ir descomponiendo y nos va a producir amonio y nitrato, que en realidad es lo que pueden absorber nuestras plantas, ¿vale? Y vamos a conseguir que nuestras plantas crezcan bien. Pero además, estas plantas, al recogerlas, pues parte de esos cultivos, esas raíces, van a ir directamente al suelo otra vez y van a hacer un ciclo que técnicamente es lo que pasa en los bosques y siguen produciendo eternamente. Pero en nuestros sistemas tenemos pérdidas, tenemos cosechas que nos llevamos y ahí va parte de ese nitrógeno también. Además, tenemos pérdidas por volatilización, que es las famosas emisiones de amoníaco que tanto estrés nos trajeron hace unos años, y tenemos por desnitrificación, que suceden sobre todo cuando tenemos suelos demasiado encharcados, demasiado compactados, tenemos esas pérdidas de óxidos de nitrógeno, que también nos están metiendo mucha caña ahora desde el Ministerio por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos teniendo ese tipo de pérdidas. Pero además, el agua, si tenemos demasiada agua, producimos un drenaje, que se nos va el agua por debajo. Como el nitrato es soluble, van todos esos nitratos disueltos. Y tenemos también todo el problema, toda la problemática que tenemos de zonas vulnerables y que tanto nos están apretando también por otro lado. Además, no solo tenemos pérdidas, también tenemos entradas. Hay una parte de ese nitrógeno que se va a la atmósfera que puede volver con la lluvia o puede volver por deposición, esas nubes de polvo que a veces vienen del Sáhara, lo que sea, pues también vuelve a entrar parte de ese nitrógeno al suelo. Y además tenemos la fijación de las leguminosas. Si tenemos leguminosas en nuestra rotación, volvemos a meter nitrógeno en el sistema. Si usamos agua de pozos para regar nuestros campos, si esos pozos están contaminados por nitratos o tienen mucho nitrato, estamos metiendo nitrato que tenemos que contabilizar también. Y por último, pues tenemos los fertilizantes, que es la forma más común y más grande en la que metemos nitrógeno en el suelo. ¿Cómo eliminamos estas pérdidas? Pues bueno, para evitar volatilización, sobre todo, evitar aplicar urea o fertilizantes amoniacales en superficie sin introducirlos en el suelo, bien con una lluvia o bien con una labor somera, aunque sea, ¿vale? Porque se nos van directamente. Además, la desnitrificación, pues evitando esos suelos encharcados, evitando esas compactaciones que nos produzcan esos procesos de desnitrificación. Y por último, el lavado de nitrato, pues evitando tener exceso de nitrógeno en los momentos en los que tenemos gran cantidad de agua, bien sea por lluvias en otoño, bien sea por
por riegos excesivos. Y solo para que tengáis unos grandes números en la cabeza, la Unión Europea estima que aplicamos al campo de distintas formas unas 25 millones de toneladas al año, ¿vale?, de nitrógeno, de la que la mitad más o menos son fertilizantes minerales, pero también muchos fertilizantes orgánicos, restos de cultivo y tal. Y de esas cantidades, el 51% se pierde directamente, o sea, no lo estamos aprovechando, ¿vale? Entonces, y la mitad en forma de lavado, pero una parte importante también en emisiones de nitrógeno y de amoníaco, ¿vale? Entonces, sin más, cosas que ya sabemos todos. ¿Cómo mejoramos eso? Pues ajustando las dosis lo mejor posible. Siempre intentar ir a lo que necesita nuestro cultivo. Además, medir el suelo, medir cómo están nuestras plantas. Si nuestras plantas ya tienen nitrógeno, no hay que echarles más, ¿vale? En el momento adecuado, porque si lo echamos muy pronto o muy tarde, la planta no lo va a aprovechar y se va a perder. Esto es como un catering. Si traen mucha comida y no tenemos hambre, no la comemos y se va a acabar tirando. Pues lo mismo. Y en la forma adecuada. Tenemos que intentar aplicar en los tipos de fertilizantes, que hay un montón, el que más se nos ajuste a nuestro suelo. Y como nos ha comentado antes Héctor, con una agricultura de precisión, si tenemos zonas distintas en nuestra parcela, usarlas, aplicar lo que necesitamos en cada sitio. Y bueno, os dejo unas conclusiones, pero ya le he dicho que os pasen el vídeo y como vamos muy ajustados, pues le paso la palabra a los demás. Muchísimas gracias y mi contacto ahí para lo que necesitéis. Cuando usted quiera. Cuando yo quiera, vale. Pero ¿está cargada la mía? Ahora te la ponen. Bien, pues buenos días. 5 minutos para hablar de conservación del suelo. Conservación del suelo que encaja muy bien dentro de lo que es la jornada de hoy de sostenibilidad e innovación, pero que, bueno, antes de conservar algo, yo creo que primero hay que comprender el valor que tiene, porque si no, pues no tiene sentido conservar algo que no le damos un valor, ¿no? ¿Cuál es el valor del suelo? Seguramente todos estáis pensando, la hectárea vale no sé cuánto, ¿no? Seguro. Pues sí, claro, tiene un valor económico, ¿no? Un valor económico que además, eso es una inversión, la compra de una finca, con el paso del tiempo lo normal es que se vaya incrementando. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la totalidad de los alimentos proviene del suelo y el suelo es un recurso que es finito, más o menos finito, con lo cual cada vez hay más demanda de alimentos, el suelo no varía, el precio del suelo pues va aumentando, ¿no? Luego tiene un valor económico, pero luego también tiene otro valor agronómico. ¿Cuál es el valor agronómico que veis vosotros? Pues el almacén de agua, el almacén de nutrientes, el hogar para los organismos que hay ahí, que muchas veces no nos enteramos de lo que está funcionando, pero que nos ayudan también, no todos son malos. Y luego otra cuestión que es que a veces me gusta repetirlo en las charlas que doy, que es el ambiente para las raíces. Imaginad que la planta va a estar ahí en su sitio, en ese mismo sitio donde colocáis la semilla, todo el periodo de cultivo. 3 meses, 6 meses, 15 años. Eso parece una tontería, pero imaginad que ahora nos cierran nosotros aquí las puertas y nos dicen que tenemos que estar 1 año aquí metidos. Bueno, estamos en el Castillo de Gorrey, no estamos en mal sitio, la verdad. Pero nos llevan a un barracón, nos cierran las puertas y aquello ya sería un sufrimiento. Pues la planta es igual. Si le damos condiciones buenas y agradables, responde positivamente. Eso se entiende bastante fácil, pero a veces no nos damos cuenta y no nos paramos a pensar. Y luego también tener en cuenta que la mayor parte de lo que es la fertilidad del suelo está en las capas superiores, ¿vale? Con lo cual, valor tiene un valor económico, tiene un valor agronómico y sí que tiene sentido el conservarlo. ¿Por dónde tenemos que empezar para conservarlo? Pues no perderlo. Eso es lo primero, ¿no? A través de la erosión, la pérdida de suelo es el principal problema con que nos encontramos en nuestras explotaciones, en nuestra zona. Esta es una fotografía que me la ha pasado Javier Eslava, que es técnico de la sección de Suelos y Climatología del Gobierno de Navarra, que es de este año. En una zona de la cuenca de Pamplona parece que no ha llovido mucho, pero una tormenta que caiga en un momento inadecuado pues nos genera pérdidas de ese suelo, ¿no? Y eso es lo que hay que controlar, no perder ese suelo.
Valorarlo, ¿en cuánto se puede hablar que se está perdiendo? Pues más o menos de media, los datos de media son unas 5 o 10 toneladas por hectárea y por año. ¿Eso a cuánto equivale, por ejemplo, en altura de suelo? Pues más o menos puede equivaler pues, a medio centímetro o 1 centímetro. Y digo, bueno, pues eso yo qué sé, le paso la rastra y lo igualo. Y ya está, ahí no ha pasado nada, ¿no? Le echo el abono, eso todo el mundo lo hace así, ¿no? Ya no se ve. Sí, cada año. ¿Vale? Entonces, cada año vamos perdiendo y eso vamos perdiendo valor, vamos metiendo más insumos cada vez ahí y eso es un problema. ¿Cómo lo solventamos esto? Bueno, pues lo solventamos a través de 2 prácticas fundamentales, una que es el tema de la reducción de labores y otro tema que es la cobertura del suelo. Ahora todo el mundo estará pensando, bueno, en mi caso yo puedo, yo tengo viña, yo tengo frutal, yo tengo regadío, hortaliza, no sé qué, tal. Yo puedo, sí, no, tengo problemas, tengo que labrar, tengo que hacer... Bueno, que no hay una receta para todos general, sino que lo que se trata es de transmitir la concienciación de este problema, ¿no? Y que cada uno luego lo tiene que aplicar pues, como mejor pueda en cada caso y en su caso particular. Luego podríamos pasar a lo que es la mejora del suelo, pero eso ya se queda para otros próximos 5 minutos de otro día, otro año, que no llega el tiempo para todo. Entonces yo la idea que os quiero transmitir es, desde el punto de vista del suelo y la conservación, que el suelo tiene un valor, que el suelo hay que conservarlo y que la mejor forma de conservarlo es no perderlo. Eso es. Gracias. Olín. El tiempo. El tiempo. ¿Ha sobrado el tiempo? Sí. Bueno, yo ahora os voy a realizar un par de preguntas. Bueno, una pregunta primero a José Luis y luego otra a ti y luego os hago una en común, un par de ellas. ¿Vale? A ver, José Luis, como has explicado en tu presentación, el manejo del agua juega un papel importantísimo para evitar las pérdidas de nutrientes y maximizar la producción, siendo España un país mediterráneo donde el agua es un factor limitante y cada vez más. ¿Cómo crees que por lo general se hace un buen manejo del agua y cómo crees que se podría mejorar? A ver, bueno, el agua, pues como dice Luis, hay que mantenerla, hay que intentar utilizarla lo mejor posible porque tenemos poca, es verdad, y aquí, por suerte, dentro de la situación geográfica, pues hay más, porque el norte de España tiene un poquito más, pero es fundamental. El intentar hacer riegos... que realmente el agua llegue donde tiene que llegar, que no se nos vaya más abajo, porque al final nos cuesta mucho, y más en la situación que estamos ahora económica, el bombear ese agua y poder llevarla hasta la parcela. Si la estamos perdiendo porque se nos va, si nuestras raíces llegan a 70 centímetros, 1 metro, 1,10 metros, lo que sea, si aplicamos más, la estamos perdiendo. Entonces, intentar ajustar esos riegos lo más frecuentes que se pueda, pero en las cantidades apropiadas. Y además, si conseguimos que ese agua se quede en esa zona, la aprovechamos mejor y se lavan menos nitratos. Además, si tenemos coberturas en superficie, de restos de rastrojos, de lo que sea, vamos a evitar que se nos evapore también por arriba, porque también en evaporación tenemos grandes pérdidas. Entonces, intentar ajustar eso yo creo que es la mejor manera. Pero vamos, complicado. Muy bien. Luis Miguel. La agricultura de conservación generalmente va acompañada del uso de herbicidas. ¿Eso podría ser un problema o es mayor el beneficio que se logra en el suelo que los posibles problemas que se puedan generar en el uso de herbicidas? Bueno, me alegra que hagas esa pregunta. A ver, bueno, es un tema que es controvertido, pero yo creo que se entiende fácil. No lleva un mayor uso, es un mito que yo creo que está extendido y que si se hace la cosa bien, yo creo que no lleva a un consumo mayor. Me gusta ser prudente y igual tendría que decir que se puede reducir, pero no quiero crear falsas expectativas, ¿vale? Pero más no. ¿Por qué? Pues porque igual el tema de lo que es la siembra directa, que es una técnica como muy particular, lo que hay que hacer es, como se decía antes en la presentación, combinarlo con otras cosas. Es decir, tiene que haber una cobertura, tiene que haber plantas durante todo el tiempo y la competencia que se haga a través de lo que es la cobertura del suelo y lo que son otras plantas que puede haber en el momento. Con lo cual hay que combinar, no es solo dejarlo en que yo siembro sin mover, sino combinarlo con otro manejo, otras técnicas. Y de hecho, a ver, no es lo mismo también una agricultura extensiva que una intensiva, que una frutal, que no es lo mismo. El manejo es diferente y hay gente que para el tema, por ejemplo, de hortaliza, está
utilizando cantidades muy, muy bajas o ninguna. Y utilizando agricultura de conservación, siembra directa o plantación directa, pero con coberturas vegetales, etc. Un manejo diferente. Esto no es reducir, me olvido de todo y solo... No. Esto es combinar otra serie de cosas. Entonces, a raíz de todo eso, sí se puede reducir o por lo menos no vas a más. ¿Vale? Bien. Ahora para los dos. A ver, habéis hablado de la importancia del manejo del nitrógeno, el agua y la conservación del suelo. ¿Cuál de estos factores es más importante para una agricultura sostenible, entendiendo la sostenibilidad en términos medioambientales, económicos y sociales? No sé cómo quiero, es igual. Yo creo que son los tres muy importantes y los tres están estrechísimamente ligados, porque al final son tres ciclos que se influyen directamente uno a otro. O sea, como hemos visto, o sea, cuando tú labras un suelo, aumentas directamente la mineralización de ese nitrógeno, con lo cual se libera más, pero también estás rompiendo poros y el agua no se retiene tan fácilmente o no se infiltra por esos canales tan fácilmente. Entonces, al final, pues como decía Luis también antes, o sea, es un todo, es un manejo complementario. No puedes mirar solo un apartado de reduzco herbicidas, reduzco fertilizantes, reduzco agua. No, tienes que hacerlo todo muy combinado. Que es verdad que complica mucho el sistema y al agricultor pues nos da más dolores de cabeza, pero si lo haces bien, al final estás conservando todo y mejorando todo. De hecho, yo creo que parte de las virtudes y los defectos que pueden tener igual el sistema, el manejo que hagamos ahora, viene de la simplificación de las cosas. Nosotros siempre somos como muy directos a lo que queremos resolver y nos olvidamos del contexto, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues yo pienso que es un todo. Cuando hablaba también del tema de nitrógeno, agua, pues son balances de carbono, de agua, de nitrógeno, de nutrientes. No hay que verlo como una cosa súper concreta, aunque luego al final das un número y un dato, pero es cierto que, a ver, todo hay que verlo en el contexto general complejo, no una cosa muy sencilla que tú calcules, veas un valor, otro valor, sumes y ya está, no. Hay que analizar todo el contexto. Entonces, todo tiene su peso y hay que analizarlo con la complejidad que tiene, dice José Luis. Y ahora la última, para los dos. Cada vez se da más importancia a la innovación en todos los sectores hoy en día y a nuestra actividad. ¿Qué importancia creéis que juega la innovación en el campo en la actualidad? Bueno, yo creo que la jornada en la que estamos hoy es un reflejo y de hecho, todos los proyectos, todas las cooperativas a título más individual, pues yo pienso que están siempre pensando en cómo mejorar los procesos que están realizando. La innovación es lo que hace crecer, ¿no? Y avanzar realmente. Innovación, investigación, desarrollo, va todo junto y yo creo que es fundamental. Entonces, a mí me parece que es algo que no hay que dejar. Y luego, lo que se está haciendo hoy aquí, innovar, extender esa innovación, formar, enseñar, trasladar, ¿no? Transferencia. Pienso que todo va unido, pero la innovación pues un poco pues, como el motor de todo eso. Que si cada vez tenemos más herramientas en nuestra vida cotidiana y cada vez tenemos más herramientas en el campo, pues el no usarlas sería negligente por nuestra parte. O sea, si tenemos tractores mejores, más potentes, que además te dicen exactamente en qué parte estás, puedes abrir y cerrar la tolva, mejorar la siembra, hacerla más precisa, pues el no utilizarlo pues sería tontería. Entonces yo creo que todavía queda muchísimo campo porque hay muchísima información, pero también tenemos que aprender a interpretarla, porque no siempre tener más datos es saber mejor, es solo tener más datos. Entonces, el poder interpretarlos y el poder gestionar, que eso nos redunde en menos costes y mejores beneficios, pues yo creo que es fundamental. Y no relacionéis la innovación a la tecnología siempre, que siempre se vincula. Innovación, maquinaria, satélites, tal. No, hay más cosas, hay procesos. Hay, no sé, temas biológicos, que se puede innovar en todo, ¿no? En temas económicos, en temas de diseño de nuevos productos, mil cosas, ¿no? Lo que pasa es que a uno pues, le atraen más unas cosas que otras, ¿no? Pero que sepáis que hay más donde innovar. No, y por ejemplo, una cosa que Luis hace mucho, el tema de cubiertas vegetales, que además están viniendo también en la nueva PAC, varios de los ecoregímenes van ligados a las cubiertas, pues eso no... Les llamamos innovación ahora, pero en realidad es algo que hacían ya en la antigua China, lo hacían los romanos, lo hacían los egipcios, o sea que no estamos descubriendo tampoco la pólvora, estamos
redescubriendo cómo funcionan esos sistemas y por qué son buenos. Que les dé las gracias a ellos. Muchas gracias por habernos explicado. Vale, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que después tenemos otra tertulia, igual Héctor se anima a seguir preguntando. Si quieres, yo te lo lanzo. Muy interesante, de verdad. Y habéis terminado hablando de innovación, tendencias de futuro, pues vamos a dar un paso más, porque para ver de qué trabajamos tendríamos que conocer también las tendencias de la alimentación del futuro, ¿verdad? No vamos a trabajar con algo que luego no nos lo van a querer en el mercado. Bueno, pues está con nosotros para hablarnos en esta parte. Está Beatriz Romanos, ella es divulgadora especializada en Food Tech y fundadora editora de la revista Tech Food Magazine. El escenario y aquí también el pasador es tuyo. Beatriz, gracias por acompañarnos. Gracias. Me he traído el tablet porque habéis dicho cosas tan interesantes que he tenido que tomar notas, incluso algunas las voy a reflejar en la charla, ¿no? Y voy a retomar, incluso empezando por donde habéis terminado, por el suelo, porque es justo además una slide que había eliminado de aquí, porque como ibais a hablar tanto del suelo, digo, por no repetirme. Y justo lo que decía antes, se puede innovar en muchas cosas y no siempre es tecnología. Pero no os olvidéis que para apreciar el suelo y para que no se pierda, yo añadiría, si me permitís, una cosa más, y es medirlo y comprobar la salud del suelo. Y eso ya tenemos técnicas, tecnologías y ciencia que nos permite, hablabais de ese microbioma, de esa vida que hay en el suelo y además con unas tecnologías que se han creado aquí en este país, ¿no? No sé si conocéis probablemente algunos una empresa que se llama Biomakers, que precisamente lo que hace es analizar la salud del suelo y que podamos hacer un seguimiento de cómo, si lo estamos cuidando, lo estamos mejorando, etcétera. Entonces, bueno, también se puede innovar ahí en esa parte de medir el suelo. Bueno, sin más voy a entrar en materia con las innovaciones. Estamos hablando hoy de retos y desafíos que tenemos y voy a hacer un repaso muy rápido de algunos de estos desafíos. El primero de todos, la población y alimentar a todas las personas. El día 15 de noviembre llegamos a la cifra, al hito de que somos 8.000 millones de personas en el planeta y eso hemos tardado 12 años en hacerlo, cuando pasar de 1.000 a 2.000 habitantes en el planeta se tardó 125 años. Es decir, cada vez se va acelerando este ritmo. Y además, el 10% de esta población pasa hambre o serios problemas de desnutrición. En paralelo, tenemos que 10 de las grandes enfermedades no contagiosas, de las 10 enfermedades no contagiosas más importantes, 8 tienen que ver con la forma de alimentarnos. Y se habla ya de que la diabetes y la pandemia, y la obesidad se consideran las pandemias del siglo XXI y se habla de ellas como pandemias silenciosas, porque matan y matan, para que nos hagamos una idea, ahora que tenemos referencia, más que el COVID. Sostenibilidad. No voy a hablar mucho más porque hemos hablado mucho de ello, pero aquí estamos todos muy conscientes de la importancia de la sostenibilidad en muchos aspectos. Y también otro reto importante como es el del desperdicio alimentario, la pérdida y el desperdicio alimentario, que es un 30% de todo lo que se produce, nunca llega a alimentar a una persona, lo cual es un drama. Y si lo ponemos en términos económicos, fijaros que al final lo que estamos tirando por el desagüe o tirando a la basura, pues es 1 billón, además de los nuestros, de los que son 1 millón de millones de dólares. Así que, bueno, es para pensárselo por muchos motivos. Y por otro lado tenemos un consumidor que se va caracterizando y que va evolucionando sus formas sus hábitos de consumo. Y la tendencia número 1 de este consumidor es que lo identificamos como un consumidor consciente, que quiere realizar un consumo consciente. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues aquí tenéis toda una lista de aspectos que le importan. El primero de todos, la salud, el bienestar, los productos que son buenos para mí.
la personalización. Las personas buscan, no se sienten que son todos iguales y además ya se va demostrando que la dieta no es válida lo mismo para todos y buscan productos que sean cada vez más personalizados. Eso nos lleva a que se generen tribus alimenticias que cada vez son más variadas, veganos, flexitarianos, climatarianos, ahí hay todo un batiburrillo de tribus que además van buscando, otra de las tendencias es comida cada vez más natural, más real, etiquetas limpias, transparencia. Por otra parte, hay una tendencia a crear productos alternativos a los de origen animal por diversos motivos, ya sea por salud, por convencimiento, etcétera, y es una tendencia muy importante que está pegando fuerte y que está generando unas innovaciones muy importantes en cuanto a nuevos productos. Bueno, tenemos otras como la conveniencia, el packaging, el plástico, hablábamos de la sostenibilidad y otra muy importante como es la circularidad, ¿vale? o el upcycling. Entonces, ¿cómo está respondiendo la industria a estas tendencias del consumidor y a estas innovaciones que se están produciendo? Bueno, pues hablábamos por una parte de que cuando se crea un alimento, para hacerlo más nutritivo o que pensemos que sea mejor para nuestra salud, tienes básicamente dos opciones, o le quitas cosas o le pones cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que con más frecuencia se quiere eliminar, precisamente por esos problemas que hemos visto, es el azúcar. ¿Cómo eliminamos el azúcar o cómo conseguimos productos que tengan menos azúcar? Bueno, pues hay muchísima innovación que se está produciendo al respecto. Nos encontramos con... A ver, eso tiene un... No, bueno, no señala. Por ejemplo, una de las innovaciones más interesantes que he visto últimamente es esta empresa que se llama Better Juice, que lo que ha creado es un procedimiento enzimático aplicable a la industria que consigue reducir entre un 30 y un 80% el azúcar en los zumos naturales. Es el zumo tal cual está, simplemente que después de pasar por sus líneas de producción sale con un 30 hasta un 80% menos de azúcar. Luego tenemos azúcares que son tal cual, no son productos alternativos, pero que también con una serie de tratamientos logran tener un índice glucémico hasta un 40% menos, con la ventaja de que además para desarrollar productos se comporta igual que el azúcar, lo cual es muy importante para la industria alimentaria. Hay otras soluciones, como por ejemplo se han identificado proteínas como la GenDMA, que son unas proteínas que tienen capacidad de endulzar, pero al ser proteínas se comportan como proteínas en nuestro organismo, no como hidratos de carbono, con lo cual tienen menos impacto. Y luego cosas más curiosas, como por ejemplo un chicle que lo que hace es que durante las 2 horas siguientes que te lo tomas no te apetece tomar nada dulce. O, al contrario, Vaya Foods, que es una startup española, que luego podéis ver aquí las pastillitas que tienen, es un producto que han patentado ellos de una baya tropical, que lo que hace es que durante el tiempo que te tomas la pastilla, o sea, 45 minutos después, todo lo que tomas te sabe dulce, con lo cual no necesitas añadir azúcar a otros productos. Eso todavía no se ha introducido en la industria alimentaria, pero sí se está utilizando para nutrición clínica, para personas que tienen problemas de alimentación, que a lo mejor han tenido cánceres o que tienen problemas de que no les saben las cosas bien y que realmente están teniendo problemas para alimentarse. La otra opción, decíamos, es añadir cosas. Y entramos en el mundo de los alimentos funcionales y otro mundo que es muy interesante, que es el de utilizar otro tipo de cultivos que sean diferentes, como en este caso las algas, y esta es una empresa que a lo mejor conoceréis porque ha fundado una persona de la tierra que está en Estados Unidos y con microalgas lo que hace es alimentos funcionales ricos en omega 3, con unas microalgas que cría en el desierto de Texas y hace pues, productos para el corazón, para el cerebro o, como os digo, omega 3. Otra tendencia que decíamos es la personalización. Productos que sean específicamente buenos para mi organismo no tienen por qué ser los mismos que para otros. Y aquí lo que se ha creado es toda una tendencia de fórmulas que nos permiten analizarnos a las personas pues, mediante análisis, test de ADN, del microbioma. Nos analizan a nosotros mismos y a partir de ahí hay toda una playa de soluciones que se pueden ofrecer, desde simplemente unos consejos de dieta hasta productos preparados específicamente para esa persona en función de esos análisis. El otro día, por ejemplo, me hicieron un pequeño test de estado de ánimo
y en función del estado de ánimo que tenía me recomendaban, me daban un pack de barritas. Entonces, hoy con este estado de ánimo te tienes que tomar esta porque necesitas, bueno, pues animarte o a lo mejor relajarte o en función de eso. Entonces, ese tipo de productos ya van saliendo al mercado, ¿no? Luego, además, los podemos conectar con estos relojes con los que hacemos ejercicio y complementarlo. Pero no es tan complicado. A veces lo que decíamos antes, no solamente hay que innovar en el producto, sino que lo que se puede hacer es en la forma de ofrecerlo. Y no hay nada más aburrido que una máquina de vending y más homogéneo, y sin embargo hay quien se ha inventado ya máquinas de vending en la que tú puedas decidir el zumo que te lo haces en el momento a tu gusto con los ingredientes, o esta máquina, por ejemplo, aquí, que lo que haces es que te puedes hacer la ensalada a medida. No necesitas sacar, esto lo podéis encontrar en algunas estaciones de Londres, ¿no? Bueno, pues en lugar de hacer una ensalada completa, eliges los ingredientes y te la compones todo a tu gusto. Me llegó esto ayer, una información de este Black Friday, no te pierdas, va a ser el regalo de la temporada. Una máquina que te permite hacer el agua con gas a tu gusto en casa, poniéndole más o menos más gas según tu gusto, o poniéndole los sabores que tú quieres y, por supuesto, manteniendo esa constante de 100% libre de azúcar, personalizado, sostenible, sin plástico, etcétera. Luego entramos en el mundo de, bueno, no vamos a transformar los alimentos que tenemos, sino vamos a crear alimentos nuevos, alimentos que sean alternativos a los que tenemos. Ya sabéis que se ha hablado muchísimo de los alimentos plant-based y, de hecho, ya tenemos hamburguesas de base vegetal en el McDonald's, en el Aldi, en el Mercadona, en todas partes, ¿vale? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo dentro de este mundo de los alimentos plant-based? Pues, por una parte, mejorar los productos que ya existen, pero por otra parte entrar en la categoría de los pescados. El santo grial que ahora mismo se está buscando es el del filete completo, y esta es una startup israelí, por ejemplo, que, bueno, pues hablando con alguno de sus inversores hace unos días me explicaban cómo es bastante impresionante que han sido capaces de crear las lascas del pescado, esas que nos gustan cuando está bien cocinado, que se separen, etcétera. Bueno, pues van a ese concepto de crear el filete de pescado. Entonces, bueno, esto es un poco como lo más novedoso en lo que se está trabajando ahora dentro del mundo plant-based. Un hito importante que ha ocurrido también recientemente es que hace unos días la FDA, la Agencia de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, ha dado el visto bueno por primera vez a un producto elaborado con carne cultivada, en este caso con células de pollo. Eso quiere decir que ese horizonte de comercialización de la carne cultivada, que se ha venido hablando durante mucho tiempo como algo muy lejano, bueno, pues está un pasito más cerca, porque un gran mercado como Estados Unidos pues ya le ha dado el visto bueno desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Y luego otra técnica importante para desarrollar estos productos alternativos y que está teniendo un boom muy fuerte en los últimos años es la técnica de la fermentación. Todos estamos familiarizados con fermentaciones tradicionales como las del queso, la leche, vino, cerveza, etcétera, pero hay dos tipos de fermentación, como es la fermentación de biomasa y la fermentación de precisión, que están dando, bueno, pues muchas oportunidades y tienen un potencial, se considera que tienen un potencial muy grande. Dentro de la biomasa, por ejemplo, las micoproteínas, es decir, proteínas desarrolladas a partir del micelio de los hongos, pues generan productos con una textura que es muy apreciada para estas alternativas a la carne o al pescado que están basadas en texturas. Y bueno, ya hay bastantes productos en el mercado que lo están utilizando y más que van a salir. La ventaja que tienen es que no se consideran un novel food, con lo cual pueden salir ya al mercado. Y luego la fermentación de precisión, que lo que hace es utilizar microorganismos, como pueden ser hongos, levaduras, bacterias, para que sean los encargados de desarrollar elementos de interés, como pueden ser proteínas, enzimas, grasas, etcétera, que queremos desarrollar para que sean ingredientes de nuestros productos y que se conviertan como en biofactorías para hacerlos.
¿Y qué se puede hacer con esta técnica de la fermentación de precisión? Pues se pueden hacer muchas cosas, porque tú al final esos microorganismos los estás entrenando para que desarrollen lo que tú te estás buscando. Por ejemplo, proteínas de leche, para hacer lácteos, pero se pueden hacer chocolate, se pueden hacer también alternativas cárnicas, miel. Ese whisky, por ejemplo, no os lo he podido traer, por cierto, os he traído aquí algunas cositas que luego os explicaré. Pero se vende ya en Estados Unidos, ¿no? ese whisky, y cualquiera lo bebe y no es capaz de diferenciarlo de un whisky que se haya criado en una barrica de roble. ¿Y por qué se considera que son productos que tienen potencial? Bueno, pues este es un estudio muy interesante que se presentó en Valencia hace unos días, que hablaba de un poco de la aceptación del consumidor de este tipo de productos y decía, bueno, pero vamos a hacer un estudio que no sea solamente preguntando a los consumidores. Es más, no les vamos a preguntar, lo que vamos a hacer es neurológicamente, vamos a ver la reacción de su cerebro ante diferentes productos. Y se probó una hamburguesa vegetal, una hamburguesa de carne y una hamburguesa híbrida, en la que mezclaban carne y producto vegetal. Y el resultado fue que la más votada entre todos fue la híbrida. Eso nos da dos conclusiones. Una, que los productos híbridos que mezclan la parte carne con la parte vegetal tienen un potencial bastante interesante de mercado, y segundo, que los consumidores necesitan generalmente procesos de transición para ir aceptando nuevos productos y las innovaciones que se van incorporando al mercado. Y hablábamos de la fermentación, y otra de las cosas más interesantes de la fermentación, aparte de que es una técnica que tiene mucho potencial porque es muy escalable, puede ser muy escalable, es que también la principal fuente de nutrición de esos microorganismos de los que hemos hablado pueden ser subproductos de la industria alimentaria. Con lo cual nos ayuda a cerrar ese ciclo y hacer esa economía circular de la que estábamos hablando, esa circularidad. Y este es un ejemplo de una empresa, de una emprendedora que se ha ido a vivir a Murcia, ha creado Bioprocesia, y ella lo que hace es, en una región con tanta verdura como es en Murcia, recoger todos esos restos que se iban a convertir en pérdida alimentaria y, mediante un proceso de fermentación, convertirlo en proteínas altamente nutritivas para alimento animal. Y entonces ha creado una serie de productos para el ganado, de pienso para ganado, pues muy interesantes nutricionalmente. Entramos entonces en el camino del suprarreciclaje y la valorización, y nos encontramos, todos hemos oído hablar de la reutilización, por ejemplo, del bagazo para hacer harinas, para hacer a lo mejor algunos pastelitos, galletas, etcétera. Pero aquí quería traeros una propuesta muy interesante, que además la podemos ver aquí, me gustaría enseñárosla, que es este pack de aquí. Es un producto que ellos han patentado, es una startup israelí, que lo que ha patentado es esa especie de papel vegetal hecho con vegetales que no iban a entrar en el mercado porque no correspondían su tamaño, su aspecto a los estándares que demanda el mercado, y se iban a convertir de alguna forma en pérdida alimentaria. Ellos hacen estos papeles, ¿vale? Con ese papel vegetal crean una cápsula, la estáis viendo, esa cápsula, imaginaos como si fuera una Nespresso grande, que simplemente esos papeles, esos vegetales están deshidratados y está relleno pues, con cereales, con alguna legumbre, con fruto seco, una serie de productos que pueden ir así también en seco, y para consumirlo lo único que hay que hacer es rehidratarlo en el microondas en un bol con un poquito de agua durante 8 minutos. Y lo que te resulta es un plato completo que incluye un valor nutricional importante, todo natural porque no está más que deshidratado, y además muy conveniente porque están unos packs que se conservan perfectamente, incluso lo puedes tener en el cajón de la oficina, como digo yo, ¿no? Entonces, reúne varias de las tendencias de las que estamos hablando. Una alimentación natural, una alimentación que reduce el desperdicio, y otro lado la parte de la conveniencia, ese consumidor que tiene unos ritmos de vida que no siempre se puede permitir comer pues, de forma natural o de forma sana con los ciclos de vida que tiene. Y luego, otra tendencia importante es el apostar por otros tipos de cultivos o incorporar nuevos cultivos. Y nos encontramos con que ya hemos visto las oportunidades que se están creando para las leguminosas y productos que van hacia ese mercado del plant-based.
Aquí nos encontramos también con un proyecto muy interesante de desarrollar vainilla en interiores, que sabéis que es un problema muy grande lo que tienen los cultivadores de vainilla. La mayoría se produce en Madagascar y está sufriendo unas variaciones de precio muy grandes por el cambio climático. Esta es una startup española que lo que está haciendo se ha especializado en el lúpulo de la cerveza y está consiguiendo grandes inversiones. Y luego ha planteado una historia muy bonita que es sacar las lechugas, no sacarlas, sino las lechugas de mar, ¿por qué no cultivarlas en tierra de forma controlada para ofrecer un producto saludable de una forma pues, más controlada? Así que veis que hay muchas formas de innovar. En insectos también, estamos viendo que de momento para alimentación animal y también algunas cosas para personas, pero que en España también somos capaces de crear empresas importantes con inversiones como Tebrio con 70 millones. Así que antes hablabais de que tenemos que colaborar, de que hay que innovar para seguir ese ciclo de vida y para incorporarlo y de incertidumbre. Así que la mejor forma de adivinar el futuro es crearlo nosotros mismos y yo creo que con ese espíritu que tenéis, que hablabais antes de cooperativo, de cooperar y el genio cooperativo, bueno, pues con esa mentalidad, creatividad y colaboración pues tenéis muchos mimbres para recorrer esta carrera con éxito. Muchas gracias. Te has quedado con todos. Y muchos retos, muchas oportunidades, pero alguno dirá, sí, claro, ¿y cómo hago yo eso? ¿Aquí solito? ¿O cómo yo hago eso si yo sé de ovino, pero no sé de cereal? ¿O yo sé de carburante, pero no sé de aquello otro? Bueno, pues tranquilos, que el Grupo AN lo tiene todo previsto y llega el momento de hablar de alianzas. Para ello vamos a llamar a dos personas que saben mucho de esto. La primera es Roselín San, CEO en Sanigram. Por favor, Roselín, y Liborio Oficialdegui, CEO en la granja Los Alecos. Muy bien, tú ahí, luego Liborio aquí. Si Héctor quiere ocupar este sitio, si no me voy a sentar yo. Me quedo yo. Venga, pues entonces ahora hago yo, que ya le han quitado el micro, entonces me deja a mí aquí. Bueno, algunos los conoceréis probablemente. A Roselín la conocí el pasado lunes, así que enhorabuena porque estaba recogiendo los premios Alimenta, que también coincidimos, ¿verdad? Las dos hablando por ahí. Enhorabuena otra vez. Ella es CEO en Sanigram, como decíamos, que nació en 2010 con un objetivo puntual: diseñar un alimento extrusionado a base de legumbres y cereales que sirviera como una alternativa a productos cárnicos, ¿verdad? En la actualidad, la empresa afincada está en Tudela y cuenta con 5 marcas propias. Y aquí tenemos a Liborio, que él es el CEO de la granja Los Alecos, una empresa familiar dedicada a la producción de ganado porcino con 50 años de historia, nada más y nada menos, y está ubicada en Baraswain. Este mismo año firmabais una alianza bastante importante con el grupo Goicoa y con alguno más. Te preguntaré sobre ello con el objetivo pues, de lo que estamos hablando aquí, de innovar, de crecer y de atender a los consumidores con tendencias cada vez más cambiantes. Gracias a los dos por formar parte de este encuentro. Y la primera pregunta, yo creo que la voy a lanzar a Beatriz, pero si todas van a ser para los dos, ¿eh? Los nuevos para Beatriz no, para Roselín, pero es a consecuencia de lo que ha hablado Beatriz. Perdón, aquí una cuando habla mucho, ¿verdad? Los nuevos productos que decía Beatriz y los nuevos procesos, algunos de ellos los que nos ha presentado, ¿cómo creéis que están de cerca para ser, claro, nuevos mercados en el corto, en el medio, en el largo plazo, todo lo que hemos estado viendo? Yo creo que Bea puede contestar perfectamente, así que... Mira, lo primero que me gustaría decir es que muchas veces nos gusta pensar que la proteína vegetal y animal somos enemigos y que no es así. De hecho, en nuestro caso, el mejor partner para aprender es la industria cárnica, porque es el que ha alimentado durante generaciones pues, a la población y el que mejor sabe lo que nos va a gustar. Y, de hecho, no hay ninguna duda sobre el valor nutricional de la carne, ¿no? Entonces, cuando veis, por ejemplo, la hamburguesa mixta, que es la que más se demanda, ¿no? Combinándolo con proteína vegetal, pues a nosotros nos encanta porque es realmente una buena forma que vemos de colaborar.
También en este punto podemos ver que a veces la innovación no llega cuando tiene que llegar. Nosotros la gama del FlexiMeat, que es 50% vegetal y animal, lo lanzamos hace 3 años y fue un fracaso. Así que tendencia... esto que demuestra que a veces pues, no somos ni capaces de acercar la innovación al consumidor final. El por qué queremos hacer que la proteína vegetal se parezca a la carne, pues sencillamente porque a todos nos gusta la carne. Lo que no nos gusta a veces quizás es el precio emocional, ¿no? Para los que son bueno, activistas o que tienen el bienestar animal como muy anclado. Y algunos, pues por salud, quieren reducir el consumo de carne, pero yo no tengo ninguna duda que a todos nos gusta la carne. Entonces, la primera pregunta del por qué, sencillamente por eso. Poco para aportar esto. Me quedo mucho más tranquilo porque a lo mejor puedo llegar hasta jubilar, lo cual es importante, dedicarnos a ganadería. Claro, y por eso estáis aquí los dos, además, claro, es que es fundamental, no es que vaya a continuar, es que es fundamental. Y un poco único en este tema, mi sensación también es que tenemos que estos productos tienen que tener éxito en el momento que también sean a unos precios que el mercado los pueda aceptar, ¿vale? Al final estamos hablando de crecimientos demográficos importantes. Hay que alimentar a mucha gente y, obviamente, la variable coste, la variable de precio es fundamental. Entonces, muchas veces quizás eso haga retrasar los lanzamientos o la implantación de productos. Lo que nos gusta, ¿no? Como decía Rosalín, lo que nos gusta es lo que nos gusta. Bueno, pero como queríamos hablar principalmente también de alianzas en esta parte, estando en una cooperativa, bueno, parece que son fáciles, ¿no? Llevamos en vena el cooperar, pero hace poco una persona, precisamente, que está metida en cooperativas, me hablaba de la falta de compromiso, ¿no? Que era frustrante y que estaba a punto de tirar la toalla. ¿Qué pasa con el compromiso? ¿Nos cuesta? Me miran como diciendo, no nos cuesta, a nosotros no. A mí me contaban eso, que a veces cuesta, ¿no?, comprometerse. En vuestro caso, quizá, que tenéis, por cierto, no hemos dicho, alianzas también con el Grupo AN, ambas empresas. ¿No os ha costado en vuestro caso? ¿No es fácil? O sea, ¿es fácil? ¿Veis que hay compromiso y todos adelante en todo momento? A ver, yo entiendo que para el compromiso es fundamental el compañero de viaje, y es fundamental el proyecto. Es decir, obviamente te juntas con más gente porque tienes un proyecto en común que entiendes que solo no puedes abordar y que te da una mayor probabilidad de éxito futuro, y es fundamental elegir el compañero adecuado. A todo eso hay que sumarle los mecanismos para que cuando haya fricciones esas cosas se ajusten, pero al final yo creo que la voluntad de la gente es lo que hace que los proyectos tengan éxito. Totalmente. Y la complementariedad, ¿no? También, cuando hemos hablado, por ejemplo, del precio, muchas veces cuando ha arrancado el tema de la proteína vegetal, lo que ha hecho que no estuviera, te iba a decir, al mismo precio que la carne, porque incluso estaba bastante más caro que la carne, es que las empresas que han empezado a innovar ni eran fabricantes, ni eran, te iba a decir, no tenían ningún papel clave en la cadena de valor, sino que tenían un marketing muy bueno y una idea, que esto es muy bueno para arrancar una tendencia, para dar a conocer un producto, pero luego si te fijas, si tu papel no está claro y no estás, bueno, acoplándote dentro de la cadena de valor, no tiene mucho sentido, porque no puedes acercar este producto al precio adecuado. Entonces, en nuestro caso, la cooperación que hicimos con el Grupo AN es justamente nuestro papel en la cadena de valor, es que nosotros somos fabricantes, entonces expertos a nivel tecnológico para transformar y texturizar la proteína vegetal. Entonces, podríamos estar hablando todo el día de tecnología, pero es que cuando te fijas, es un alimento lo que hacemos. Entonces, solo tiene sentido si vamos a la fuente. Y esto solo lo puede hacer pues, vosotros, ¿no? En este caso, que conocéis el campo, que sabéis lo que va a crecer, que tenéis el valor del alimento que se va a crear. Y no tenemos que olvidar entonces que nuestra parte tecnológica es volver a dar valor
a un alimento que viene de nuestra tierra. Entonces, en este momento, la colaboración es esencial para que el proyecto llegue a tener sentido para el consumidor final. Esto permite que el posicionamiento en precio sea adecuado y que también el consumidor entienda que lo que come es un alimento, ¿no?, de aquí. Que si no, parece que estamos todos comiendo papel deshidratado, poniéndolo a rehidratar de alguna manera, y comida de astronauta, ¿no? Y de alguna manera esto hay que quitarle esta imagen de tech, ¿no? Al final todo es alimento. Y además nos gusta disfrutar de la mesa. Hablabas, Liborio, de que es importante pues, con quién te alías. Seguro que por aquí alguno ya está pensando, oye, pues igual tengo posibilidad por aquí o por allá. ¿Les podemos dar algunas pautas para seleccionar a esas empresas con las que aliarse? ¿O es pregunta muy difícil? Uy, sí, complicada. Yo tengo una teoría muy personal y es que en los socios con los cuales al final eres capaz de desarrollar proyectos, tienes que compartir una visión empresarial y también hasta una visión personal. Es decir, que al final tus ritmos de negocio, tus ritmos personales, de alguna forma vayan acompasados. No sé si estás de acuerdo, si quieres añadir algo. Rosalía, si no, tengo otra pregunta para ti. Bueno, vale, rápidamente yo la colaboración la veo como un matrimonio. Entonces, es un poco, sabes que quieres que a las dos partes os vayan bien, lo queréis hacer conjuntamente, hay que ser generoso, a veces pues uno aporta más, otro aporta menos y viceversa, pero cuando lo hacemos tenemos que ir pensando en que esto va en una misma dirección. Luego, el cómo entras en el matrimonio y cómo haces el contrato, que si vais en gananciales o en separaciones de bienes, esto ya es otro tema, pero en el momento en el que lo firmáis, lo tenéis que tener claro, ¿no? Bueno, pues voy a dejar para un poquito más tarde la pregunta, porque como ya que estamos hablando de colaboraciones y a principios de este año, si no me equivoco, vosotros firmabais una bastante interesante. Cuéntame un poquito sobre ella, las bases del éxito potencial de esa colaboración. Bueno, este es un proyecto que de alguna forma lo que hemos hecho es nada más y nada menos que copiar las tendencias del sector. Desde la avícola, que ya muchos años de alguna forma integrando verticalmente la cadena, hasta el sector también porcino que seguía esa línea, ¿vale? En nuestro caso, ninguna de las tres empresas éramos por sí mismas, teníamos la dimensión o teníamos el tamaño y los recursos para de alguna forma verticalizarnos de forma independiente, y lo que hemos hecho simplemente es agrupar tres sociedades que estábamos en las tres cadenas de valor o de producción del sector cárnico, ganadería con producción de pienso, el fresco, despiece, jamones y la parte de embutidos. En este caso son Embutidos Goicoa, que son de Navarra, conoceréis, y Alejandro Miguel, que es una empresa con tradición también familiar en La Rioja, y de alguna forma agruparnos para conseguir esa verticalización que de alguna forma no éramos capaces por sí solos de alcanzarla, o nos llevaría mucho tiempo o unos recursos que no disponíamos de ellos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en este caso había unas claves que han sido importantes, y es que los perfiles de empresa eran muy parecidos. Os decía, comentaba antes un poco el coincidir con la gente. Pues al final son tres empresas familiares donde la propiedad está muy vinculada al día a día, bueno, hasta con un rango de edades de los gestores parecido. Entonces, eso sí que es cierto que permite que sea mucho más sencillo el encontrarte, ¿vale? Como decía Salín, la generosidad es importante. Es decir, ¿qué es lo que estás buscando? Yo no quiero ser el 100% de algo muy pequeño, sino mucho más interesante por el futuro que tiene el tener un porcentaje mucho más bajo de algo más grande, ¿vale? Ya sé que está muy manido, pero al final el ser cola de león probablemente tiene mucho más recorrido futuro que ser cabeza de ratón. Por cierto, me venía a la cabeza, ya hemos dicho que el lunes Roselín recogía el premio Alimenta Navarra a la Innovación. El Grupo Goicoa lo recogió también otro premio, no sé si el año pasado o hace dos. Vamos, que no estamos hablando de cualquier empresa. Como decías, tenéis también ahí raíces comunes. Os deseamos mucho éxito, Gracias. ¿no?
supongo. Roselín, como gerente de una empresa surgida de un proyecto de innovación alimentaria, ¿cómo se consigue anticiparse a las demandas de los consumidores, si es que se consigue, entre lo que ha dicho Beatriz? Bueno, yo os he contado los fracasos, así que ya podéis saber que no siempre se consigue y la mayoría de las veces no se consigue. Entonces, una de las cosas que dijiste, de hecho, es ser el segundo, muchas veces tiene muchas ventajas, ¿no? Nosotros vamos a muchísimas ferias a nivel internacional, miramos tendencias, intentamos adivinar lo que va a poder transponerse aquí en España. El consumidor luego es una caja de sorpresas, también está el contexto, ¿no?, de quién iba a adivinar que nos iba a tocar una pandemia. Entonces tienes que ser reactivo. Me encanta la innovación, por supuesto, pero lo que hemos dicho, el primero en entrar un producto a veces no es el más competitivo. Y lo va a presentar, va a abrir el canal y vendrá un segundo detrás que habrá cogido pues, todo lo que ha explicado el primero, lo va a poner a nivel industrial pues, mejor posicionado y recolectará un poco el fruto de esta labor. Entonces, cuando piensas en cómo nos tenemos que anticipar, para mí la cosa esencial es cómo nos posicionamos en la cadena de valor. Si tu cadena de valor es fuerte, si vas desde el campo hasta la mesa, tienes más posibilidades de reaccionar a tiempo en función de dónde veas la tendencia. Entonces es una cosa que, que aprendes a base de equivocarte, ¿no? Y gracias a vosotros pues pensamos que ahora estamos muchísimo mejor equipados para poder adaptarnos a lo que espera el consumidor mañana. Oye, ¿y si en el corto plazo no vemos resultados, debemos seguir con esas alianzas? Hablando también de éxitos y fracasos. ¿Cómo se mide si seguimos o no? Complicada. ¿Cómo se mide? Bueno, no, al final, si el proyecto... A ver, no hay un proyecto que no tenga altibajos y que no tenga dificultades en el camino. Eso es la vida. Entonces, obviamente, si el proyecto a largo plazo tiene interés, si lo seguimos viendo, si somos capaces de seguir aunando y remando juntos, pues entiendo que hay que seguir. Bueno, es que no hay que tirar la toalla. Es el ejemplo del matrimonio, sí. ¿No? Igual que un matrimonio, exacto. Esto es temporal, seguimos pensando que vamos en la misma dirección, pues superamos el bache, ¿no? Somos un poco antiguos para estas cosas, pero sí. Claro. Si luego ves que, oye, esto falla porque ya no hay confianza, esto es irreparable, pues mejor cortar por lo sano. Pero la visión, en mi caso, es igual que un matrimonio. A la primera de cambio no se tira la toalla, entonces hay que perseverar. Perseverar cuando se ve un objetivo, ¿verdad? Tengo un montón de preguntas más, lo que pasa que vamos con el tiempo justo, así que os voy a lanzar la última, porque quiero también así mensajes positivos que yo creo que los están lanzando. Oye, si no colaboramos entre nosotros, ¿tenemos alternativas? Para competir en el mercado, para poder competir en el mercado, ¿tendremos? Muchas menos. Al final, la dimensión, el tamaño, habéis comentado antes, diversificación, internacionalización, perdón, hay una serie de variables que necesitas un tamaño para conseguirlo. Y entonces ese tamaño es mucho más fácil y más a corto plazo para adaptar al mercado colaborando con los demás. ¿Que hay mercados más nicho, hay mercados más tradicionales que aguantan una temporada? Pues seguro que sí. Yo sinceramente no veo opción de seguir sin colaborar, porque todo lo que hemos hecho ahora ha sido gracias a alianzas. Somos una empresa, al final somos una pyme, sabemos de una cosa y no sabemos de muchísimas más cosas. Así que por nuestra parte necesitamos esta colaboración. Lo habéis oído todos y habéis tomado buena nota. Muchas gracias por haber compartido con tanta generosidad vuestras experiencias, por estar aquí esta mañana y pues un aplauso muy grande. Gracias. Quien iba a concluir está reunido, no puede concluir, así que Maite Muruzábal, creo que te toca a ti
Bueno, simplemente pues, no han terminado el Consejo Rector y va a estar Alfredo para despediros. Y nada, daros las gracias. Sabemos que siempre es un esfuerzo añadido el madrugar un poquito más para venir a esto. Os animamos a que el próximo año también vengáis. Creemos que es un momento de reflexión importante. Ahora viene la parte formal, la asamblea, la parte importante. Y nada, pues antes de entrar a la asamblea tenemos un cafecito y nada, nos vemos seguido. Gracias.